¿Qué valor tiene la vida sin los sentimientos en nuestro corazón? Cuando nuestra mente nos impide el hecho de tan solo expresar ante la necesidad de traer un ayer ante el presente, la constante comparación que se crea en toda instancia, limitando nuestro accionar, cerrando nuestro corazón, impidiéndonos vivir con plena posibilidad de la vida. Hacemos de las palabras la extensión de nuestros temores, jamás permitiéndonos visibilizar la realidad de nuestros sentimientos. No hay vida, no hay sentimientos, no hay palabras que detengan un camino aferrado ante los temores de un ayer, llevándonos a la inmediata caída en toda instancia. Buscamos las comparaciones correspondientes de un pasado ya perdido, las palabras provenientes de daños que impiden así encontrar la libertad que tanto hemos deseado, dando vueltas entre las mismas preguntas una y otra vez por las figuras provenientes de un ayer. ¿Qué es la vida sin posibilidad de realmente vivirla en su totalidad? Hacemos de la rutina la constancia que atrofia nuestros pensamientos, los dolores la forma de percibir la vida en su totalidad, el amor al dolor que nos daña constantemente. No hay espacio de vida, no hay límite a establecer, no hay aventura de la cual disfrutar, no hay más que la frustración que se apega ante nuestro presente, dañando nuestra forma de percibir la vida en su totalidad, aspirando ante las frustraciones, viviendo aferrado a los dolores, soñando de salvaciones que siempre han dependido de nosotros, aferrando el dolor a cualquier figura que nos rodee, limitando nuestras maneras de vivir por lo que pudo ser, lo que fue, más de lo que es. Añoramos la seguridad del ayer, pero apreciamos la posibilidad del mañana ante las instancias del presente, deseando vivir en una melancolía constante por la seguridad que habita en el presente. ¿Qué valor tiene pues la vida de tal manera, donde no habite inseguridad alguna la cual experimentar, donde no habite curiosidad alguna que habite en este mundo, donde tan solo el ayer se convierta en el limitante del presente? Siempre ha sido de nuestra responsabilidad la necesidad de soltar estas figuras del ayer, los pensamientos del pasado, las costumbres que sabemos que son dañinas, pero no queremos soltar por temor a perdernos a nosotros. Pero ¿qué tanto estamos perdiendo si no estamos viviendo como realmente queremos? Si la idea de la vida se ha trastornado lo suficiente para convertir la vida en un concepto tan amargo y doloroso que se extiende sin final alguno, donde todo se convierte en un manerismo de comparación, en la búsqueda de una salida de apariencia inviable, no hacemos más que apegarnos a la frustración de las pocas palabras que somos capaces de expresar, respirando pero no soñando, aferrando pero no viviendo, adolorido pero sin tan solo poder sentir en su totalidad. ¿Qué valor pues tiene la vida donde todo se convierte en la amarga forma de observar los mismos patrones adoloridos, aferrados ante las ideas conceptuadas a partir de un lienzo ya perdido? Hacemos así el presente la similar idea de lo proveniente del ayer, rogando hacia los cielos. Como tan solo desearía que fueras capaz de observar las sinfonías armadas, estas palabras tan adoloridas, las melodías provenientes de la caída de la lluvia que llenan de colores mi corazón, creciendo las flores que siempre he deseado entregarte, las armonías que se forman a partir de estas historias, a proceder, pero en constante detenimiento ante las limitaciones de mi mente, deseando detener el presente solo por la posibilidad de poder correr hacia ti una vez más. Sentir tu mano sobre mi corazón y la pasión de tus ideas bajo el futuro de mi presente. Observar en tus ojos lo que siempre ha sido deseado, sin la extrema necesidad de comparar el ayer o el entorno, lo que habita en mi propia vida. ¿Cómo desearía tan solo entregarte la totalidad de mi vida, sin detenimiento, sin la necesidad de aferrarme a este temor que habita ante lo que es posible? Describirte las armonías provenientes de las letras que se extienden desde mi corazón, regadas desde la lluvia de mis mayores dolores, cayéndose en constantes lágrimas que arrastran la totalidad de mis pensamientos, trayendo las frustraciones provenientes de las posibilidades de apariencias ya perdidas. La inevitable necesidad de comparar la vida ante cualquier extensión de dolor que pueda habitar. Hasta la misma palabra de posibilidad me provoca el dolor de la posibilidad de perder la totalidad de mi vida. Pero ¿qué valor se le entrega a una vida que se pierde con la facilidad de un segundo de temor? ¿Es entonces excusable el hecho de perder esta oportunidad? ¿Qué valor tiene perder lo que nunca nos ha pertenecido en su totalidad? En un completo acto de carencia humana nos negamos a nuestro corazón de vivir la totalidad de nuestra vida ante un acto de temor incoherente.
haciendo de la incoherencia la raíz de nuestras palabras, los colores que formamos para crear una armonía a partir del dolor, donde no habita mayor posibilidad que aquello que se nos es entregado por el ayer, pero que jamás lo hemos deseado. Nos olvidamos de la fortaleza de la lluvia, cómo las propias flores crecen y se cimentan a partir de ella, cómo el mundo crece a partir del aprendizaje proveniente del dolor, sin enceguecerse ante él, ni formar la constancia de la vida a partir de ello. Si he de morir de tal forma en que la posibilidad de poder expresar, de poder sentir, de poder crear con plena pasión, que sea pues el fin lo que se me sea entregado, pero que los últimos momentos de mi vida sean expresados con la plena fortaleza de un corazón jovial, aquel que entrega sin temor, aquel que ama sin dejar atrás la pasión, sueña porque se encuentra navegando entre los cielos, amándose a partir de las armonías provenientes de su corazón, danzando entre las luces que dan calor entre las noches, apasionándose ante los sentimientos más anhelados de su corazón. Sabemos que nada arrastraremos ante el fin, más allá de las historias que nos hagan apasionar, los sentimientos que habitan en nuestro corazón y las ideas que nunca pudimos llevar a cabo. ¿Para qué dejar pues algo ante lo que pudo ser? Vivamos la vida sin excepción alguna de que pueda llegar a habitar, viviendo y sintiendo en su totalidad, sin tener que llegar ante el fin, con la necesidad de conciliar ante lo que pudo ser, ante la idea que hubiéramos soñado sentir, pero que siempre fue parte de nosotros. ¿De qué sirve la vida si no la estamos viviendo realmente? Caminando hacia la muerte, formando parte de esta bajo toda instancia, pero aferrándonos ante la seguridad que siempre ha habitado a nuestro alrededor. No hay valor pues de una aventura de tal manera, prefiriendo incluso hasta el fin a que algo tan ciego y cerrado. ¿Cómo desearía ante una instancia poder describirte los ruidos, estas armonías que escucho a mi alrededor? La caída de las hojas, el salpicar de las gotas de lluvia, el crecimiento de las flores que cantan un paisaje inolvidable, las letras que forman las palabras que deseo entregarte, los sentimientos que riegan los conceptos para avanzar, los vistazos que se pierden ante la rapidez, buscando así los detalles que siempre han habitado en el corazón de uno, haciendo del presente la historia que siempre he deseado entregarte ante el mañana. La distancia de un mar se convierte temporal ante la posibilidad de una vida en plena posibilidad, donde mis sentimientos encuentran su lugar, donde las palabras no se ven limitadas, donde los pensamientos son llevados a realidad sin necesidad de que los temores se conviertan en su detenimiento. Poder crear en plena posibilidad, sin que ello se convierta en el temor de lo que podría pasar. Aún así, describiendo algo que siempre ha sido posible realizar en un presente, tan solo detenido por los temores que se observan ante las gotas de lluvia caídas desde la ventana, observando la vida que siempre he deseado vivir, a la cercanía de la apertura de esta, para poder sentir la conexión que habita en esta tierra, pero aterrado ante serla por lo que podría ocurrirse, me permito vivir realmente. Aún así, aferrado bajo la idea de un mañana, tomo el coraje y abro la ventana hacia la vida que siempre fue deseada, la idea que siempre fue concebida a partir de los deseos más profundos, sino aquella vida formada por los temores o el deseo constante de la seguridad. Si la vida por sí será insegura en su totalidad, si el temor siempre se percibirá, si los errores siempre habitarán, si el dolor jamás se marchitará, será pues en esta vida la que plasmaré bajo mi perspectiva las armonías que siempre he deseado, las palabras que siempre he sentido, los sentimientos que siempre han esperado su lugar hacia tu corazón, donde cultivaré las flores que siempre he anhelado poder observar. Aunque puede llegar a aparentar ser el mayor error a cometer, del aprendizaje era el crecimiento necesario para encontrar el camino a vivir que siempre he esperado. ¿Qué clase de vida es esta si no puedo realmente vivirla, soñarla y amarla? Donde no hay más que la pertenencia que llevamos bajo nuestra piel, que se pierde con los años y encuentra nada más que la eternidad de los sentimientos que habitan en lo más profundo de nuestro corazón, aquellas pasiones en conexión con el cielo y la tierra, habitando en las noches de mayor oscuridad, relatando las historias que acobijan los corazones ya dañados, pero que en sus cicatrices habitan no más que la mayor honestidad ante la realidad de haber vivido en su totalidad, sin importar del dolor e incluso en su posible importancia, no habitan no más que la mayor belleza, la posibilidad de haber vivido una vida en mayor conexión con nuestro corazón, incluso desde la mayor tristeza, habita la mayor belleza del crecimiento de las flores provenientes de las mayores lágrimas, a las que cimentamos como la obra de arte que llega a ser esta vida, de un paraíso ante nosotros.